Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jenny Flores, coordinadora general de proyectos de Fundación Procrear. Es un placer para nosotros darles la bienvenida el día de hoy a un encuentro más de nuestra Escuela de Formación Salud y Calle. Ya es nuestra séptima edición y pues es importante siempre agradecer a la participación de los expertos que nos han acompañado hasta el día de hoy, pero no solo a los expertos, sino también pues a las personas que hacen posible esto, pues como a la GIZ, que es uno de nuestros principales financiadores, a la revista La Calle, a Raíz Colombia, a Corporación Vivienda, también le extendemos un agradecimiento también por hacer esto posible, a su director Raúl Félix, que también se encuentra por es satisfactorio para la Fundación contar con organizaciones de base comunitaria, otras localidades en donde Fundación Procrear pues hace incidencia, es posible el trabajo comunitario, entonces agradecerles también por estar en estos espacios. Y pues a continuación voy a presentar a la experta que nos acompaña el día de hoy. Ella es Mabel Martínez Tovar, quien es máster en proyectos de desarrollo sostenible de profesión de base trabajadora social y tiene experiencia y conocimiento en este campo y seguramente nos brindará herramientas valiosas para fortalecer nuestro trabajo en la comunidad. Entonces, Mabel, te damos la bienvenida y es importante, pues, como siempre, que estemos participativos, participativas y que pues puedan siempre estar como conectados y conectadas con el tema del día de hoy. Mabel, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Me alegra poderlos acompañar en esta mañana. La idea de este taller va a tener como dos momentos. Primero vamos a hablar un poquito de qué es la sostenibilidad. Y luego nuestra intención es poder llevar algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo algunas organizaciones están trabajando en temas de sostenibilidad y hacernos un cuestionamiento de qué tanto entonces nosotros, nuestras organizaciones, tienen incorporados algunos de estos elementos. Bueno, como Jenny me presentaba, mi nombre es Mabel Martínez, yo soy trabajadora social. Tengo una maestría en proyectos de desarrollo sostenible y mi interés cuando hice la maestría era un poco encontrar cómo nosotros desde el ejercicio social, desde las organizaciones que tenemos, desde la intervención comunitaria, podemos ayudar y hacer otro tipo de cosas también ambientalmente sostenibles, socialmente sostenibles y económicamente sostenibles. Pero además de eso, de cómo aportamos a la tierra, cómo aportamos al medio ambiente, cómo podemos hacer iniciativas, generar iniciativas creativas, innovadoras, que también nos ayuden a sostener la organización. Y de eso vamos a ir conversando porque creo que esa es una de las cosas más importantes. No sé cuántas personas sean líderes o si todas son líderes o pertenecen a alguna organización o son tomadores de decisión dentro de esas organizaciones, pero lo importante sí es que podamos ver, por ejemplo, cómo incorporamos dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestro estilo de vida una manera sostenible de vivir, ¿no? Para que podamos ayudar y podamos también entrar en nuevos campos, ¿no? De nuevos campos y nuevas formas también, incluso de generación de ingresos, ¿no? Para nuestras organizaciones. Eso es un poquito como lo que vamos a hablar, ese es el objetivo del día de hoy. La intención es que podamos compartir un poco cómo estamos viéndonos y qué nos hace falta y cómo podemos entrar un poquito en eso pero que se vuelve, pero realmente en mi vida personal no reciclo, por ejemplo, ¿no? Entonces dices tú, bueno, hablas mucho de sostenibilidad, pero en tu vida personal, en tu vida de organización, no reconoces un poco qué es ser sostenible. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer en la mañana de hoy, así que todos muy bienvenidos. La intención es que podamos estar muy atentos, muy participativos, porque pues esa es la idea, ¿no? Entonces, si quieres, podemos poner la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, si quieres la Buenos siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en este tema de la sostenibilidad,
No es que se lleve mucho, hablando mucho de esto, más o menos en 1960 comienza algo que se llama el Club de Roma y en 1972 comienza a salir un primer informe sobre el tema de sostenibilidad. La ONU hasta 1983 arrancó, digamos que como una comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo, y a partir de esa comisión en 1987 se hace un informe un poco más consolidado de qué se trataba el tema de la sostenibilidad y cómo los estados deberían aportar para el desarrollo sostenible y, digamos, para prolongar la vida de la tierra y hacer mejor uso de los recursos. En la Declaración de Río, digamos que eso es uno de los temas más importantes y de ahí sale la Agenda 21 en 1992, que ya comienza a dar un poco más de luces y comienza a establecer un poco más de criterios de qué es la sostenibilidad y cómo los estados deberían aportar a este proceso. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ah, ya. Pero quisiera decir antes de poner la diapositiva de desarrollo sostenible, ¿qué es para ustedes desarrollo sostenible? Uno sin leer, sin hacer la trampa. Si alguno me pudiera decir un poquito qué es para ustedes desarrollo sostenible o qué han escuchado, uno o dos, que nos pueda compartir. Alex, tienes la palabra que está por acá levantando la mano. Bueno, creo que el desarrollo sostenible es como aprovechar los recursos naturales, de tal manera que se puedan, valga la redundancia, aprovechar de tal manera que no genere un impacto negativo en el medio ambiente. Yo lo veo como así, aprovechar todos esos recursos de esa forma. Ajá, ok. Otro que nos quiera acompañar. Gracias, Alex. Por acá dejaron un mensaje en el chat. Dice, todo recurso que provee beneficio con un fin. Ana Cecilia Ramos coloca aprender, implementar y mantener. Y por acá hay otro mensaje, aprovechar los recursos para ayudar al ser humano a hacer una tarea en específico. Así es. El desarrollo sostenible, digamos que tiene que ver con que cómo nosotros satisfacemos las necesidades del presente sin que agotemos todos los recursos para las generaciones futuras. Y este es un tema que es muy complejo porque no todo el mundo piensa en el futuro, muchos piensan en el presente en mi vida familiar, en mi vida presente, en mi vida laboral, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las generaciones futuras? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos que podamos satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Para estas generaciones sin comprometer los recursos que tenemos que deberíamos tener o que deberían tener como reserva las generaciones futuras. Y tratando de que la demanda actual de nuestra manera de vivir sea coherente para dejar ese saldo a favor, por así decirlo, ¿no? Em, y digamos que aquí hay muchas reflexiones, porque las reflexiones en torno al desarrollo sostenible tienen que ver con no solamente con cómo el Estado, los estados se hacen responsables, sino cómo cada uno de nosotros que hace parte de estos estados nos hacemos responsables de nuestro consumo. ¿No? Entonces, el desarrollo sostenible tiene que ver con pensar en el futuro, pensar en el saldo que le dejamos, bueno o malo, ¿no? Poco o mucho, a las generaciones futuras. Eso es pensar planificadamente en cómo generamos el consumo, cómo generamos la energía, cómo generamos, cómo desechamos los residuos, ¿no? Cómo utilizamos los residuos, en fin, todos estos temas que ya vamos a ir hablando. La siguiente, por favor. En términos del marco del desarrollo sostenible, pues yo creo que ustedes han escuchado acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible se han convertido, pues digamos que en la Agenda 2030, en la que todos quisieran, muchos de los estados se han comprometido a generar una cantidad de metas y resultados en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y realmente son el marco con el cual muchos también de los cooperantes y de la cooperación internacional está evaluando el aporte y la entrega de recursos para las organizaciones. Yo creo que en eso tenemos varias experiencias de los que están acá que plantean, digamos, qué tanto nosotros estamos aportando dentro de nuestras generaciones, dentro de nuestras organizaciones, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay varias herramientas para quienes no la conozcan, porque yo creo que varios la conocen. Por ejemplo, cuando ustedes entren
la generación de Colombia, hay un formato que les permite a ustedes ingresar, pues hacer los proyectos y de una vez, para formular los proyectos, aparecen los objetivos de desarrollo sostenible y ustedes hacen clic ahí y les aparece toda una serie de elementos que contiene cada uno de estos objetivos, ¿no? ¿A qué se refiere cada uno de estos objetivos y cómo nosotros aplicamos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes puedan también conocer estos objetivos de desarrollo sostenible, porque es parte de como de ubicarse en el mapa, ¿cierto? ¿En dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo quisiera aportar como organización? ¿Qué es lo que yo deseo que suceda con mi organización, con mi comunidad, con las personas con las que yo trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante primero que dentro de nuestras organizaciones, vamos a hacer un taller de marco lógico más adelante, pero dentro de nuestras organizaciones pudiéramos también identificar un poquito qué es lo que quiero hacer y a qué le voy a apuntar y cómo dentro de mi desarrollo como organización tengo en cuenta estos objetivos. La siguiente, por favor. Y acá hay unos ejercicios unos principios de la sustentabilidad. ¿Podrías agrandarla un poquitico? Que es que aquí tengo problemas de... ya no es 2020, entonces ya no le alcanzo a ver. ¿La puedes agrandar la imagen? Gracias. Entonces, hablamos de sostenibilidad, hablamos de sustentabilidad. La sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando en una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la universidad, de la humanidad en este tercer milenio. Y hay unos principios que tienen que ver con la sustentabilidad. Entonces, ¿qué son los principios que deberían, digamos, en términos de, incluso como cada uno de nosotros, de nuestros valores, deberían gobernar nuestra vida, ¿cierto? Un primer principio de la sustentabilidad tiene que ver con que hay una sola tierra y un futuro común para la humanidad, ¿cierto? Una sola tierra, que si yo no cuido el espacio en el que vivo, mi espacio vital, no cuido la naturaleza, no cuido esta tierra, hay una sola tierra, ¿no? Y una sola humanidad. Y parte de mi responsabilidad es qué hago por el otro aunque no lo conozca, qué hago por el que viene en el futuro aunque yo no sepa quién es, ¿no? Pensar globalmente y actuar localmente. Y en este ejercicio creo que es una de las cosas que más deberíamos hacer dentro de las organizaciones y es cómo pensamos globalmente, cómo pensamos en los recursos del futuro, pero actuamos de lo que podemos nosotros actuar, de sobre lo que tenemos nosotros control, ¿no? Los recursos que tenemos de nuestra organización, la manera como distribuimos los recursos, la manera, lo que compramos dentro de nuestras organizaciones, pero de eso vamos a hablar ahorita. Principios de prevención que sugieren la adopción de medidas protectoras frente a una acción determinada, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar los riesgos de desperdicios? ¿Cómo podemos evitar los riesgos de hacer compras que son innecesarias? Como por ejemplo, si tenemos una organización que brinda alimento, evitamos el desperdicio de comida, bueno, todo este tema, ¿no? Responsabilidad colectiva y equidad social y la justicia ambiental y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Esos son los principios de la sustentabilidad. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, no sé si hay manera de poner la pregunta y luego devolvernos acá, si quieren la siguiente diapositiva. Me gustaría compartir con ustedes, preguntarles la siguiente diapositiva. Ah, mentiras. No, eso. Ahí, puede ser esa. La siguiente. La siguiente, esa. ¿Cuál principio podrías tú poner en práctica inmediatamente y cómo lo harías? ¿No? Si tú, como dentro de tu organización, y me gustaría que tú pensaras en este momento qué tipo de organización tienes, qué haces tú y cómo, digamos, algunos de estos principios puedes aplicarlos dentro de tu organización. Entonces, si quieres, coloquemos nuevamente la de los principios, por favor, para que ustedes puedan, la anterior, exactamente. Exacto, ahí, la otra, ahí. ¿Cuál de estos 5 principios puedes aplicar dentro de tu organización y cómo lo harías?
Si alguna vez te has hecho esta pregunta, digamos, yo quiero ser una organización sostenible o yo quiero avanzar hacia la sostenibilidad o me gustaría que dentro de mis procesos pudiéramos incluir alguna acción sostenible o quisiera preguntarte tú y cómo lo harías y que me compartan unas 2 o 3 personas lo que piensan. Cuando quieran Alex, pueden levantar la manito. Dale. Alex, te damos la palabra. Bueno, creo que el principio que pues desde Fundación Procrear hemos implementado de una u otra manera es el número 2, que es pensar globalmente y actuar localmente, ya que ¿Ah? pues en los diferentes procesos de formación con las comunidades les hemos enseñado a el aprovechar los recursos, ¿sí? Digamos que tanto a las cuidadoras o a los adultos, por llamarlo de alguna manera, les hemos enseñado como también a hacer uso correcto de todos los recursos y sobre todo en la parte de los niños con la escuela popular, pienso que les hemos también enseñado desde que en todos sus entornos deben aprovechar pues, los recursos, de hacer buen uso de todos los materiales. Entonces creo que desde la fundación hemos aplicado ese principio, creo que también algunos de los demás, pero particularmente traigo acotaciones. Gracias, Alex. De Fundación Procrear, alguien que me pueda contar, por ejemplo, dentro de la estructura administrativa o dentro de las acciones que tienen ya de la programación y de la planeación al interior de la organización, ¿qué acción tienen para pensar en ese principio global y actuar local? Algo que hagan dentro de la organización. que, que, que además no solamente en términos de fortalecer las competencias de las comunidades de base con las que trabajamos internamente, ¿qué hacen para actuar localmente dentro de la organización? ¿Alguno? Por ejemplo, ¿tienen algún principio, por ejemplo, en términos de la distribución de los recursos, de cómo se compran, de qué tanto se compra nuevo, de segunda, ese tipo de cosas? ¿Algún principio de estos dentro de la misma organización? Alex, creo que Alex. Alex y Juan. Juan, que Alex tenía la mano levantada. Juan. Vale, sí, digamos que nosotros partimos, digamos, inicialmente de unos requerimientos que nos hace las mismos veedores que son, digamos, la alcaldía y a quien debemos, digamos, registrar. Entonces, las cuentas NIF, de esto lo podría decir más Doris, también nos, digamos, nos ponen unas condiciones frente a eso, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos unos criterios que, frente a respetar eso que ya nos pone, digamos, el sistema, por decirlo de alguna manera, también tenemos unos criterios y es, digamos, en términos de los bienes, no comprar cosas que ¿No sean necesarias? no Ajá. sean Ajá. necesarias. ¿Sí? Tratar de trabajar con los recursos que la misma comunidad nos Ajá. da, que la misma comunidad nos dice. Entonces, por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacemos en las localidades, antes de ir a alquilar y quedar sanos para hacer las cosas, les preguntamos a los compañeros que están aquí y que trabajan con nosotros en red si podemos trabajar juntos con ellos. Entonces, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino se benefician también ellos porque hacemos la actividad ya. Claro, colocamos los refrigerios, colocamos el tinto, pero tratamos, frente a que somos una organización, digamos, de base, de poder mediar con el tema de los recursos y no estar, digamos, en términos de que no somos una organización que, digamos, somos sin ánimo de lucro. Y eso también genera ahí unos criterios. Creo que Laura Padilla estaba alzando la mano, pero yo me demoré un poquito. Ay, gracias, Juan. Qué interesante lo que estás diciendo. Ahorita voy a decir algo al respecto. Dale. ¿Quién Laura. más? Laura, ¿tenías la mano levantada? Hola, sí, Jenny y todos y todas, buenos días. Hola, No, Laura. contar un poco de la aprovechación de esos recursos que se tiene en la Fundación Procrear. Como tenemos el parche costurero, donde trabajamos todo el tema que tiene que ver con la costura, trabajamos con la remanufactura, Ajá. reutilizamos algunos productos, reutilizamos la ropa y la convertimos en otro producto, puede ser en bolsos, delantales, cartucheras, hacemos ropa ya con algunas donaciones que nos llegan, que ya la comunidad no se va a llevar, con eso nosotros las convertimos en otros productos. Ok. Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es eso, cómo se llama técnicamente, pero sí, muchas gracias, Laura. ¿Alguno más? Por acá tenemos unos mensajes.
Vale. Juan, ya puedes bajar la mano. ¿Qué te Gracias. cansas? De pronto se cansa de tener la mano levantada para la participación. Bueno, acá tenemos un mensaje de Omaira, formando parte de Bienestar y Salud, apoyo en colectivo y equidad con actividad física hacia las prácticas sanas en pro de la salud. Y dice acá, no pertenezco a una entidad en sí, pero fortalezco mis conocimientos para el saber hacer en cuanto a principio de conciencia sostenible y actuar. Y Alejandra nos dice acá que podríamos implementar el principio 3 y poner en práctica medidas para el cuidado del agua, el ejercicio de usar una botella para lavarse las manos. Desde escuela podría ser muy provechoso. Cuando Alejandra habla de escuela, creo que se hace referencia al proyecto de protagonismo juveniles que tenemos desde Fundación Procrear, cual la estrategia es la Escuela de Educación Popular de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde se ha intentado implementar todo el tema de la sostenibilidad también. Ok, es muy importante que como organizaciones, aquí por ejemplo veo acciones, todas estas acciones, por ejemplo hacer ejercicio, enseñarle a los niños a reciclar, todas estas acciones de fortalecer las competencias de las comunidades son claves, digamos, para el tema de la sostenibilidad. Pero como organizaciones, sí es muy importante que tengamos como unos principios, que podamos escribir una carta, ¿cierto? Una carta de principios dentro de nuestra organización. Por ejemplo, el manejo del agua. Por ejemplo, el manejo de las compras, ¿no? Los inventarios. ¿Cómo manejamos los inventarios para no comprar más de lo que se necesita, como decía Juan? Pero además de más de lo que se necesita, que pudiéramos nosotros también reusar mucho de ese material. ¿Cómo cuantificamos? Y esto es muy importante porque eso también se vuelve un indicador más adelante de gestión. Y esa sería una tarea de Doris de pronto, y es cómo cuantificamos esos intangibles. Todas estas acciones que nosotros hacemos ambientalmente se convierten en un intangible que se puede cuantificar, que aunque no va a nuestro balance final como un recurso, como un dinero que entra, sí podemos presentarlo dentro de nuestro proceso de gestión como un proceso, digamos, como un indicador de generación de ingresos, ¿cierto? O de reducción de costos o ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy importante que lo veamos de esa manera, los proyectos, esos conceptos y nos van ayudando. Y hay muchas maneras de evaluar los intangibles, ¿no? Luego, de pronto le paso a Denisita una matriz o algo para que puedan hacer esa evaluación de los intangibles. Pero sí es muy importante que eso lo valoren. Que hace las organizaciones a los proyectos, porque finalmente los proyectos nos piden a veces un recurso, ¿cierto?, que se pone desde las organizaciones para la ejecución de los proyectos. Este tipo de cosas no se valora tanto, pero al final en los informes, en lo que hagamos, nosotros sí deberíamos darle una valoración de manejo de los recursos, ¿cierto? De un aporte que hacen las comunidades, ese tipo. Muchas gracias por esas iniciativas. Me pasas lo que era la anterior. Cuando hablamos de la sostenibilidad, hablamos de tres aspectos. Hablamos de una sostenibilidad, la anterior, una sostenibilidad social, una sostenibilidad económica y una sostenibilidad ambiental. Por lo general, cada vez que hablamos de sostenibilidad, estamos hablando, todos tenemos en el imaginario que es como más lo ambiental, ¿cierto? Como cuidar los recursos naturales, como manejar, digamos, a largo plazo los recursos. Y dentro del lenguaje de la sostenibilidad podemos hablar de la dimensión económica y la dimensión social. Cuando tú, por ejemplo, Juan, haces lo que haces con las comunidades, de involucrarlas, por ejemplo, en los procesos de que se disminuyan se manejen mejor los recursos, no se hagan recompras, no se hagan compras innecesarias o se invierta en la comunidad, estamos hablando de que estamos generando cuando estamos también haciendo procesos de formación, procesos de fortalecimiento de competencias, estamos hablando de la dimensión social de la sostenibilidad. O cuando estamos hablando de mantener el desarrollo económico de las comunidades, yo sé que ustedes hacen procesos también de emprendimiento, por ejemplo, lo que están haciendo en el taller costurero que hablaba Laura, ¿cierto? Laura, en ese sentido, ese es un principio, por ejemplo, el taller que ustedes tienen de costura reúne los tres principios de la sostenibilidad. Es un proceso ambiental porque están haciendo un proceso de transformación, ¿cierto? De manufactura, ¿cierto? Están haciendo un proceso social porque están acompañando un grupo de mujeres para que generen ese proceso y están haciendo un proceso de dimensión económica porque muy seguramente eso que ustedes están haciendo lo están vendiendo y están generando recursos para sus familias o, sí, y, digamos, generando una economía local, moviendo la economía local.
Eso es sostenibilidad en todo el concepto de la palabra. Entonces, lo que tenemos que buscar no es solamente que nosotros trabajemos en un eje que sea lo ambiental, sino que todo lo que hagamos contenga las tres dimensiones, ¿no? Contenga completamente lo económico, lo ambiental y lo social. Eso es lo que se llama realmente sostenibilidad. Cuando a uno le dicen, esta es una organización sostenible, ¿cierto? Entonces uno debe pensar, ¿por qué es sostenible? Es sostenible porque genera ingresos, ¿cierto? Genera, digamos que tiene algunas políticas en temas de ambiente, de manejo de los recursos ambientales, ¿no? Y tiene una dimensión social, una alta dimensión de impacto social, ¿cierto? Eso es lo que se llama sostenibilidad. Y a eso es lo que le debemos apuntar las organizaciones, que todos los proyectos, que cuando estén escribiendo ustedes los proyectos, que cuando ustedes estén solicitando los recursos para cooperación, incluyan estos conceptos de sostenibilidad dentro del marco del desarrollo del proyecto. Y ya en la ejecución, pues obviamente todavía más, ¿no? Por ejemplo, cómo se usa el agua en los baños cuando estamos haciendo los talleres con los niños. Por ejemplo, cómo les enseñamos a que no se desperdicie el agua, como, bueno, todas estas cosas que van incluidos dentro de la práctica, pero dentro de la planeación y dentro de la estructura de la organización, que siempre podamos tener estos ejes de sostenibilidad. La siguiente, Jenicita. Perdón, nuestra amiga que está ayudándome a pasarlas. Yo, Listo, Milena, gracias. pero ya danos un Milena, minuto. perdón, Milena. Ahora sí, las dos, la siguiente. La Espéranos un siguiente. segundo, que tenemos una dificultad técnica acá. Ok, tranquila. Entonces, no sé si dentro del ejercicio que ustedes han evaluado de sus organizaciones, alguno de ustedes podría decir, además de Fundación Procrear, que es con quienes hemos compartido, que nos han dicho un poquito de esto, si dentro de sus organizaciones tienen estos tres ejes en función o solamente están pensando en un eje y no han articulado los otros, mientras solucionamos el tema técnico. ¿Alguno nos pudiera compartir? Voy a abrir el chat a ver si logro ver. En el chat no tenemos aún participación. No sé si alguien quiera abrir su micrófono. Ah, bueno, pero ya Ahí ya estás funcionó. viendo. Sí, la siguiente diapositiva. La siguiente. Ahí. Entonces, hay varias, mientras alguno piensa en el tema de la participación, digamos que hay varias herramientas en temas de sostenibilidad. Hay, por ejemplo, una herramienta que podemos incorporar dentro de nuestro proceso y es como analizar el ciclo de vida de las cosas que estamos usando dentro de nuestras organizaciones, o podemos plantear acciones dentro de los marcos de los proyectos que tengan que ver con el análisis de ciclo de vida de los productos, cómo alargamos el ciclo de vida de las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestras organizaciones. Y quisiera que vieran un video de este emprendimiento para que lo pudiéramos analizar un momentito. Del primero, por favor, el de los platicos. Listo, ya damos inicio al video. Así, dándole múltiples usos de segunda vida, exactamente. Empezamos a ver Escúchame. indiscriminadamente. Cuando salíamos con Claudia a cualquier parte, lo que veíamos era sencillamente una cantidad de plástico, una cantidad de contaminación. Nuestra inspiración fue nuestra pequeña hija, queríamos dejarle un mundo mejor y que pensamos que para poder mitigar toda esta contaminación teníamos que hacer un producto innovador con alto impacto ambiental y ahí... Mi nombre es Claudia Isabel Barona, cofundadora de LifePack. Soy ingeniera industrial, vivo en la ciudad de Cali. Aquí les presento a mi socio. Hola, soy Andrés Benavides, soy abogado y soy el cofundador también de LifePack.
Nuestra línea estrella son los productos germinables. ¿Por qué se llaman germinables? Porque son elaborados de fibras naturales, es decir, corona de piña, cáscara de formando estos desechos agrícolas en cartón. Pero a sembrar, el producto se te va a biodegradar, pero también en Lifespan, durante todos estos años, hemos trabajado con más de 350 madres cabezas de hogar, 150 personas privadas de la libertad y al menos 15 o 20 campesinos de la región que cultivan la materia prima. En el año 2009 iniciamos nosotros con nuestro plan de negocio, con nuestro prototipo, y en el año 2011 ya empezamos a vender y empezamos a tener ventas representativas. Perseveramos porque estábamos felices de que cada día estábamos haciendo un finito más para lograr nuestro objetivo. Hicimos una alianza con ProExport porque vimos que nuestros productos debían salir a nivel internacional. No sabíamos cómo, no sabíamos con qué dinero, pero mira cómo son las cosas de la vida. Resulta que nos presentamos una convocatoria de una entidad en Estados Unidos y, oh sorpresa, quedamos beneficiarios y nos ganamos esta convocatoria abriendo puertas con grandes empresas que hoy por hoy ya tenemos unas relaciones comerciales. Dentro de nuestros canales de distribución tenemos las grandes superficies que tienen un 40%, el 30% corresponden a ventas online y también un 30% con negocios empresariales. Hemos incrementado nuestras ventas alrededor de un 30 y 45% gracias a las redes sociales porque nos dan la visibilidad. Por ejemplo, cuando los videos que nos hacen se vuelven virales, Instagram y Facebook nos han ayudado muchísimo a que la gente conozca cuáles son las ventajas ambientales y sociales que brinda nuestro producto. Ok, Mabel, ok. ¿sigue otro video? Sí, pero espéreme, quería compartir con ustedes este video. Ok. Si ustedes se dan cuenta, este video, digamos, plantea, si quieren me puedes poner un momentico la presentación, plantea todo el ejercicio de sostenibilidad. Si ustedes se dan cuenta, genera ingresos, ¿cierto? Es una fuente de generación de ingresos. Es una fuente, digamos, ambientalmente sostenible, maneja todo el tema de platos biodegradables, cucharas, ¿no? Todo el tema ambiental. Y por el otro, todo el tema social. Ustedes se dieron cuenta que estaban planteando ahí que trabajaban con mujeres privadas de la libertad, con mujeres campesinas. Cuando hablamos entonces de la sostenibilidad, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando, en la anterior, por favor, estamos hablando de todos estos elementos. Volvemos al mismo tema. Es sostenible en la medida en que tengamos en cuenta estos tres elementos. Cuando no los tenemos los tres, podemos decir, bueno, yo soy una organización que trabaja por un tema de estos tres, pero no es sostenible. Es sostenible en la medida en que trabajemos los tres temas. Y en esto quisiera decirle sí, un cajón de closet ya desechado, se le colocan cierres, bueno, no alcancé a leer. Pero la idea es que, digamos, todas las cosas que nosotros hagamos contengan estos tres elementos. Ahora quisiera mostrarles, este primero tiene que ver con alargar la vida útil de un producto. Primero fue el plato, lo usamos para lo que necesitamos, luego lo sembramos y se convierte en una matica. Pero hay muchas otras acciones de análisis de ciclo de vida del producto que son mucho más largas, que por ejemplo usamos una llanta, luego esa llanta se convierte en otra cosa, luego se convierte en otra, luego la pican y la vuelven ladrillos, luego la usan para construir casas, entonces se vuelve más largo el ciclo de vida de ese producto. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando. ¿Cómo hacemos que todo lo que nosotros tengamos, adquiramos, por ejemplo, dentro de nuestras organizaciones, tengan una vida mucho más larga? En este valor, ¿Qué dice la mamá? Ay, esa mamá, sí. otra herramienta que es importante. Ya puedes continuar, Mabel. Mabel está sin audio. Silenciado el micrófono de Mabel. Ay, perdón, yo aquí hablando con el micrófono cerrado. Entonces, dentro de este análisis del ciclo de vida, no sé si me alcanzaron a escuchar, que ustedes se dieron cuenta que este emprendimiento es sostenible en la medida en que tiene los tres elementos. El elemento social incluye mujeres cabeza de hogar, incluye mujeres privadas de la libertad, en el proceso de
generación de ingresos. Generan ingresos no solamente para el emprendimiento, sino para otros. Generan empleo, ¿no? Y por otra parte generan el tema ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que tener en cuenta que deberíamos tener los 3 elementos incorporados dentro de la estrategia, dentro de lo que hagamos. Eso no solamente, digamos que en términos del planeta también, sino que para los cooperantes, para el nuevo lenguaje que están teniendo las organizaciones, para el nuevo lenguaje que estamos teniendo en la financiación de los proyectos, se requiere que tengamos esas tres articulaciones. Y es muy importante también que lo pensemos porque estas se convierten en unas posibilidades para generar ingresos como alternativas para generar procesos dentro de nuestras organizaciones que también nos ayuden a sostenernos. Yo les quiero comentar acá de una propuesta que tenemos nosotros. Yo hago parte de una fundación que se llama Puertas de Colores. Y por ejemplo, en la Fundación Puertas de Colores estamos haciendo toallas higiénicas ecológicas, ¿no? Y estamos haciendo todo el tema de las copas menstruales. Entonces, la fundación tiene un eje que es todo el tema de, digamos, apoyo al tema de violencias de género, acompañamiento, pero esto, por ejemplo, las copas y de las toallas, se convierten en una fuente de ingreso para la organización y una fuente de ingreso que nos permite generar apoyo para otras mujeres porque tenemos un banco de toallas higiénicas ecológicas. Entonces, todo este ejercicio de la sostenibilidad implica que podamos nosotros también generar ingresos, no solamente de las fuentes que vienen por cooperación, sino que nosotros pudiéramos tener iniciativas dentro de nuestras propias organizaciones para generar algunos recursos adicionales que nos ayuden a sostener las iniciativas. ¿Qué es lo que sucede un poco con lo social? Que las organizaciones nos quedamos con los recursos que vienen por donación, que vienen, digamos, por este tipo de fuentes de financiación, de cooperación, pero no generamos recursos dentro de nuestras propias organizaciones que nos ayuden a sostener los proyectos. Y la idea sí es, por ejemplo, hacer este tipo de cosas como lo que decía Laura del taller costurero, que generen unos niveles, digamos, de recursos más altos, ¿no? De ingresos más altos que les permitan sostener estas iniciativas, porque son iniciativas, digamos, que son muy, muy factibles que socialmente también la gente comience a apoyarlas, porque tienen todo este concepto de sostenibilidad ambiental, social, tienen en su propio discurso como iniciativa todo un proceso social interesante, ¿no? Que podemos digamos, movilizar hacia la generación de mayores recursos, gente que esté interesada en apoyar ese tipo de iniciativas a más largo plazo. Quería mostrarles el otro video, porque esta otra herramienta de sostenibilidad tiene que ver con el valor compartido. El valor compartido, casi yo podría decir que casi todas las organizaciones estamos parados en este lugar, en el lugar de, digamos, voluntariado, en el lugar de la responsabilidad social, pero me gustaría mostrarles esta iniciativa, que yo creo que varios de ustedes lo conocen, que es la iniciativa de la Fundación Creaciones Miquelina, que era de la comunidad religiosa Oratriz, ¿no? ¿Por qué me gusta esta iniciativa? Esta iniciativa me gusta porque es una iniciativa que es social, económica y ambiental. Contiene los 3 elementos en unas dimensiones muy importantes. Podríamos poner el video inicialmente y ya les comento. En el barrio 20 de julio de Bogotá se producen las prendas de riesgo y los alpinistas de la Gran Bretaña. La empresa Creaciones Miquelina exporta 6.000 prendas mensuales por un valor de 2,4 millones de dólares. Creaciones Miquelina es la última fase de un proceso que las comunidades religiosas adoratrices realizamos para la recuperación de las mujeres. Entonces, darle la oportunidad laboral a las mujeres que han vivido el proceso de formación y capacitación y que este pueda ser como el puente o el paso anterior para que se reinserten en la sociedad, en otra empresa o como ellas crean conveniente, pero que sea un espacio donde ellas se puedan formar, capacitar en condiciones dignas. Las materias primas utilizadas reciben tratamiento especial, lo que hace que este proceso sea único en el mundo. El aporte en psicología, en trabajo social para de pronto algunas problemáticas de sus hijos, terapéuticos si lo necesitan de recuperación algunas dificultades que tengan a nivel personal, también el acompañamiento por parte de la comunidad en su vida personal
y las problemáticas que ellas tengan que abordar. Además se cuenta con un jardín infantil para ellas en el barrio Juan José Rondón para los hijos, la cooperativa y también un restaurante escolar para los niños en el barrio Juan José Rondón. Para la hermana Rosaura, sin el éxito social representado en el bienestar espiritual y social de las 250 trabajadoras, el éxito económico de Creaciones Miquelina no tendría sentido. Gracias, Milena, ¿me podrías poner la presentación? Yo, porque quise compartir con ustedes esta iniciativa, porque esta iniciativa, primero, es de una fundación, ¿no? Es una fundación. Una de las cosas que digamos, es más complicado, y lo hablábamos con una persona que trabaja en ProPaís, y decía cómo nos cuesta a las fundaciones vernos como una generadora de ingresos económicos, ¿no? Porque como estamos del lado social, creemos que toda la financiación debe venir de afuera, que todo el ingreso debe venir de afuera y no generamos recursos. Y yo quiero ponerles un ejemplo y ustedes, y a mí este ejemplo me pareció muy chévere, me decía, ¿saben quién es fundación y que genera miles y miles de millones de pesos? La Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, cuando ella decía, la Cámara de Comercio de Bogotá es una fundación que genera ingresos, eso me pareció increíble, porque hacia allá deberíamos ir. O sea, nuestras fuentes de financiación, de ingresos, no deberían ser solamente la cooperación, sino iniciativas propias que tengan un enfoque también empresarial. No por tener un enfoque empresarial o de generación de ingresos dejamos de ser de fundación. Por eso quise mostrarles esta de la Fundación Creaciones Miquelina, porque es una iniciativa muy linda. Esta empresa ya la vendió la comunidad a una organización, pero inicialmente, ¿cómo funcionaba? Funcionaba con mujeres que venían a los procesos de capacitación después de acompañarlas en temas de explotación sexual, ¿cierto? Se acompañaban en los procesos de formación técnica en el SENA. Luego de que ellas se formaban en el proceso técnico, pasaban un periodo de prueba y luego se articulaban a la fundación, a Creaciones Miquelina. Y Creaciones Miquelina tenía un mercado ya establecido internacional, ¿cierto? De exportaciones de chaquetas para alta montaña, para invierno, ¿cierto? Lo cual garantizaba no solamente la producción, ¿cierto? Sino que garantizaba 250 empleos. 250 mujeres que estaban dentro de una cooperativa que podían acceder a vivienda, podían pagar la universidad de sus hijos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una estructura mucho más amplia, pero también pensada en la sostenibilidad. O sea, ¿cómo hago que una mujer que no tiene recursos, que necesita salir de una condición, ¿cierto? Pase a un proceso de formación, ahí fortalecemos competencias, le enseñamos todo lo demás, pero luego le ayudamos a generar ingresos. Y cómo esa organización se sostiene en el tiempo para que esos 250 empleos se mantengan, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo hice para esa organización la evaluación de los intangibles estratégicos y eran muchos recursos que, digamos, no se puede valorar financieramente, pero que, digamos, dentro de los resultados era maravilloso. ¿Cuánto costaba poder hacer este proceso y llevar a las mujeres a tener un ingreso permanente y un empleo formal? Entonces, miren que por eso es que me gusta este ejemplo y es es un llamado para todas las organizaciones sociales, y es que nos pensemos de esa manera. Por eso yo les contaba también lo de las toallas higiénicas ecológicas. ¿Por qué? Porque es un ingreso, o sea, no tenemos solamente que estar pensando en cómo generamos ingresos de los proyectos, sino cómo iniciativas que son sostenibles, que salen de la propia comunidad, pueden ayudar a generar ingresos y pueden convertirse en una herramienta para generar para mantener y sostener la fundación. No sé ustedes qué opinan de eso, pero a mí me parece muy interesante que nos viéramos de esa manera, como en procesos completos, no solamente en lo social, no solamente fortalecemos competencias, no solamente, sino que generamos ingresos, generamos recursos, ¿no? Porque, y quiero planteárselos a ustedes, yo he estado mucho tiempo en los temas sociales, en muchos proyectos, en muchos lugares, y uno de los problemas que tenemos los proyectos sociales es que
necesitamos que las personas cambien su condición de vida, entren a ser autónomas, ¿cierto? A que exista un empoderamiento económico, pero cuando arrancamos los procesos se nos quedan a medias. Esas personas generen los recursos, ¿no? Y por lo general retornan a sus victimarios, bueno, pasan una cantidad de cosas porque se devuelven porque no tienen ingresos para sostenerse. Este tipo de iniciativas, la idea es que sean más sostenibles en el tiempo y nuestros procesos sociales, que son los que nos interesan, de sacar a las personas de la condición en la que se encuentran para que tengan una vida más digna, pues se sostengan. No sé ustedes qué opinan de Mabe, esto. antes de continuar con la presentación, vamos a leer unos mensajes que tenemos en el chat. Acá Omaira nos dice, señora Mabel, desde mi experiencia yo he implementado herramientas de uso diferentes, como pesas de botellas caseras, los neumáticos se transforman en, no, bueno, no entiendo acá, mantas de retazos unidos para prácticas de yoga, elementos comunes en casa y no dar mano siempre a un consumo por marca o por moda. Y Así es. acá tenemos otro, un cajón de closet ya desechado, se le colocan cierres y es un stand de gimnasio casero. Es para mí sostenibilidad, conciencia en los territorios. Muy bien. Y desde su opinión, ¿cuál sería el papel? Ah, bueno, creo que acá es una pregunta. Y desde su opinión, ¿cuál sería el papel? ¿Cuál sería el papel? No, en nuestro caso, la Universidad del Rosario, con estudiantes de prácticas en salud comunitaria, tendría la academia en este asunto de la sostenibilidad. Es una pregunta que te hace el profesor Gustavo, la voy a volver a leer. ¿Cuál sería el papel que en nuestro caso, Universidad del Rosario, con estudiantes de prácticas en salud comunitaria, tendría la academia en este asunto de la sostenibilidad? Pues yo creo básicamente que es poder jalonar iniciativas desde salud, dices tú, ¿no? El área de salud, dice el profesor. Sí, desde el área de salud. Bueno, digamos que la Comunitaria. idea, señor, Salud comunitaria. ok. Ahí está el profesor Gustavo. Profe, ¿estás por acá? Sí, por aquí estoy. Lo que pasa es que estoy en calle Oh, caminando y por eso no puedo interlocutar mucho. Discúlpenme, pero ahí les estoy Pero, escuchando. pero si quieres, profe, cuéntanos un poquito qué hacen. Tenemos digamos, un convenio con la Fundación Procrear. Somos estudiantes de fisioterapia sexto semestre y están haciendo prácticas de promoción y prevención con la población que maneja la Fundación Procrear, con distintos escenarios y en actuación en red. Hacemos actividades de promoción y prevención desde ese enfoque de salud comunitaria. Entonces, un poco como cuál sería de pronto ese punto de vista o esos aspectos que tengamos en cuenta en nuestras prácticas desde ese punto de vista de la sostenibilidad, como tú lo vienes diciendo. Es más o menos por ahí. Ok, bueno, digamos que como es un tema tan específico, porque es un tema de salud y de prácticas que ustedes tienen, pero por ejemplo, sí me parece interesante que pudieran ustedes articular o incluir dentro de sus procesos de acompañamiento, por ejemplo, que los ejercicios que hacen las personas o los elementos que utilizan para hacer los ejercicios de fisioterapia sean a partir de botellas recicladas, sean a partir de cosas reusadas, por ejemplo, ¿no? Que se conviertan en herramientas para hacer los ejercicios, para que las personas, digamos, que tienes que hacer un ejercicio para distensionar tus piernas. ¿Cómo lo haces? Con una botella de esta manera o usas esto que está en tu casa, ¿no? ¿Cómo llevamos nosotros a que toda la práctica que ustedes tienen sean con lo que ya tienen en su casa, ¿no? Con los ejercicios, las herramientas que usen para sus terapias sean, por ejemplo, de su entorno, no compren, ¿no? Esa es una de las cosas. ¿Dónde pueden conseguir cosas de segunda para poder hacer esos tipos de ejercicios? ¿Cómo hacen trueques, por ejemplo, al interior de la fundación para elementos que se requieran terapéuticos para otras personas, ¿no? Ese tipo de cosas podrían funcionar y movilizan a la gente en torno a la sostenibilidad, ¿no? Eh, los trueques, digamos que el trueque es un concepto bien interesante que creo que sería muy chévere también Juan Carlos y todos los de Procrear que en el momento en que hagan sus proyectos pudieran articularlo. Creo que estamos llegando a un momento en que es necesario mover ese tema del trueque, ¿no? ¿Cómo truequeamos
lo que tenemos, cómo dejamos de comprar, ¿no? Y cómo a eso también le puedes poner un valor igual en los informes para mostrar que es un intangible que es estratégico para la organización, ¿no? ¿Algún otro qué piensa de esto que hemos conversado, Juan Carlos? Tiene las manos levantadas. Sí, además, ¿qué configura el trueque, no? La persona siempre pone el trueque en cosas que en otro momento se pueden ponerle un valor. Entonces, pero el trueque también está puesto también en temas de conocimiento, ¿sí? También. El trueque está puesto en cosas de servicios. El trueque muchas veces está puesto en términos, un poco lo que hace el equipo de trabajo de la fundación es que intercambia talleres con otras organizaciones sin necesidad de que haya un costo, ¿cierto? Digamos, nosotros vamos y damos el taller de pedagogía menstrual y la organización viene y nos da un taller de defensa personal. Ese tipo de cosas también tienen un valor internamente para la organización y que se puede mostrar, digamos, a niveles Como un intangible. administrativos. Y eso genera un tema de sostenibilidad importante. Y finalmente, para no extenderme, cuando tú decías ese ejercicio de las organizaciones de poder generar emprendimientos, a nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, adelantar un café que tenemos, que lo manejan las chicas que hacen parte de la organización, porque es una cosa que requiere mucho dinero. Hemos intentado hacer, digamos, con otras organizaciones intercambio de productos, intercambio de máquinas para esto, pero no se entiende todavía como un ejercicio, sino el café produce dinero y hay gente para pagarle, pero no en concepto entre organizaciones de pensar eso. Allí en esta experiencia, no sé si Raúl está por ahí, al final nos hace un comentario, Corporación Viviendo de Cali y Consentidos de Bucaramanga han tenido experiencias interesantes que llegan hasta un punto o empiezan a mirar a la organización, a la fundación como otro escenario, no de pedir colaboración a grandes organizaciones, sino poder nosotros generar dinero. Pero bueno, más adelante, miramos si Raúl nos puede contar. Gracias. Gracias, pero sí creo que es súper clave. Creo que ese es parte del ejercicio de la sostenibilidad de las organizaciones como nosotros y es cómo generamos esos emprendimientos y esas lógicas, pues muy relacionados con la misionalidad de la organización, pero digamos que podamos movilizar temas de recursos propios. Raúl, tienes la mano por Raúl. acá levantada. Bueno, ya que Juan Carlos provoca, entonces yo reacciono. Me parece oportuno. Hace una discusión que con Juan Carlos hemos venido teniendo yo, mucho rato y hemos ido aproximándonos. El parche costurero es una propuesta que nace en ese sentido. Nace desde hace mucho rato, que de Sorocaba, no existe ya, pero su idea permanece, que era Luanova, que tenía una acción similar a la que el parche costurero hoy hace, en términos de utilizar material reciclado, de producir bolsos, de trabajar el tema de costura, de trabajar con mujeres. Y quien creo que, bueno, también con sentido se ha hecho algo parecido y lo ha sostenido. Nosotros lo intentamos aquí en Cali, hicimos cartucheras, hicimos una serie de cosas a través de pendones reciclados, de diferentes cosas, hicimos convenios con empresas para hacerlo. La dificultad es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Creo que ese es uno de los asuntos en los que creo que Procrear ha logrado consolidar una propuesta. El parche costurero siempre fue una idea en la que se pensó también en esas conversaciones o en ese planteamiento que ahora se presentaba con las hermanas adoratrices, con quien teníamos una muy buena relación, teníamos cercanías y generamos muchas sinergias de construcción que se mantiene, que se alimentó de propia, que Procrear hoy ha logrado sostener. Consentidos también lo ha hecho en Cali, fundamentalmente porque a veces, infortunadamente, el tema de mercadeo, el tema de recursos disponibles no siempre nos acompañan. Quiero cerrar mi comentario diciendo que esa es una idea que siempre hemos tenido, que me parece interesante que se recoja y se ponga aquí de manifiesto, porque sí creemos que las organizaciones sociales deben tener sus propios recursos, deben alimentar su propia economía y deben ser sostenibles, no solamente en sus procesos sociales, sino también en sus procesos administrativos, que es tal vez lo que infortunadamente nos pone en jaque regularmente. En Cali, nosotros desde Corporación Viviendo le hemos apostado al deporte, todavía es una idea en construcción, hemos hecho 4 torneos, lo financiamos fundamentalmente de patrocinios, creemos que eso es factible. Tuvimos un club deportivo que iba muy bien hasta que la pandemia nos puso en jaque porque nos quitó todo el avance que habíamos tenido y reactivarlo no ha sido fácil, pero son ideas que tienen que ver con la sostenibilidad económica, pero también con el trabajo en lo social, porque la idea era no solamente fundamentar a jóvenes y a niños en la práctica del deporte, sino también brindarles oportunidades y logramos avances interesantes, ¿no? Algunos jóvenes
participaron de los que llaman draft, que son como las visualizaciones que hacen los equipos, y logramos que algunos de ellos llegaran a equipos profesionales, y algunos de ellos hoy son estrellas del fútbol colombiano. Eso hace pensar que es factible. A veces lo que nos falta, y tengo que reconocerlo, es que la angustia del día a día, la demanda económica nos puede cortar procesos, y en eso tenemos que ser un poco más cuidadosos, porque sabemos bien que las afugias y urgencias a veces nos quitan el tiempo para que lo estratégico se manifieste, se traduzca en acciones sostenibles. Como esas otras ideas que requieren inversión que no hemos logrado desarrollar, y me parece que rescato en términos de referente como importantes para ser emulados el trabajo que ha hecho Consentidos, el trabajo que ha hecho Procrear con la cafetería, con el parche costurero, y es una invitación también para que las organizaciones sociales nos pensemos cómo ser sostenibles ambientalmente, económicamente, socialmente, ¿no? Depender de recursos que vienen de proyectos realmente nos pone en jaque, porque siempre son recursos finitos y son siempre recursos temporales. Este ejercicio de pensárnoslo vale la pena. Ponernos serios en el sentido de pensarnos estrategias me parece que es lo conveniente, aún sabiendo que infortunadamente el ensayo y el error siempre serán un asunto al que tengamos que vernos abocados, porque no siempre vamos a acertar a la primera, y a veces tenemos que demorarnos un buen rato para lograr ideas que progresen, que prosperen, que se consoliden y garanticen una sostenibilidad. Me parece que ese ejercicio es necesario. Me parece que poner el tema para que quienes hacemos parte de lo social, no importa si nuestra organización es pequeña o grande, nos lo propongamos como una alternativa. Muchísimas gracias. Raúl, me parece súper clave lo que estás diciendo. Agradezco mucho que haya hecho eco esto, porque creo que esa es una de las mayores dificultades que tenemos las organizaciones, pero también es porque yo creo, y no sé, a veces no nos vemos como empresa, ¿no? Nos vemos como fundación, y como la fundación no es sin ánimo de lucro, ¿cierto? Está muy orientado a lo social, a entregar, a dar, a proporcionar, a ayudar. Dejamos de lado esto, y creo que en eso estamos fallando. Así como tú decías, Raúl, me parece muy importante que parte de la estrategia de las organizaciones sea tener un foco realmente de generación de ingresos. Hay varias iniciativas, por ejemplo, se está moviendo mucho el tema del fundraising, bueno, varias cosas así como de generación de donantes, de personas que donan también a la organización cuando tenemos una causa muy concreta. Pero creo que sí hay una tarea muy importante en ese sentido, y es una invitación que lo hago para las organizaciones que están ya consolidadas acá, pero también para las organizaciones que están empezando. Y que esos recursos y esa manera de generar recursos esté muy orientada a nuestra misionalidad, a lo que queremos hacer. Cuando hacemos proyectos de cooperación y estamos dependiendo de los recursos de las cooperantes, tenemos unas líneas estratégicas que las imponen los cooperantes. Y muchas veces las organizaciones van por esa línea, no tanto porque esté orientada a veces en su misionalidad o lo quieran hacer, sino porque pues ahí están los recursos. Entonces creo que hay que hacer un cambio en ese sentido para que seamos realmente sostenibles, y además para que nuestra visión del mundo, de lo que queremos hacer como organizaciones, se mantengan. Entonces, sí hay bastantes iniciativas así como esas. Hay iniciativas, por ejemplo, de call centers de mujeres, ¿no? Que están articuladas a la empresa privada. Acá el ejercicio con la empresa privada, con los empresarios, es muy importante. Y creo que esa es una de las cosas que nos suceden a las fundaciones, y es que nos faltan la patica comercial, la patica del mercadeo, ¿no? La persona que esté haciendo ese ejercicio, y dentro de nuestros equipos deberíamos tener una persona que tenga una visión de generación de ingresos. Y eso nos va a ayudar a mirar otras alternativas, ¿no? ¿Cómo sostenemos esto de otras maneras? Y volviendo esto, no somos empresa,
pero generamos ingresos. O sea, no somos empresa dentro de nuestra constitución, pero podemos generar ingresos. Por eso yo les planteaba lo del tema de la Fundación Creaciones Miquelina, porque me parece muy interesante cómo siendo empresa, ahora cómo esos recursos, como son fundación, pues vuelven y retornan al mismo objeto social de la fundación y los recursos van quedando ahí y vamos creciendo. Pero eso implica tener una estructura pensándonos un poquito más allá. Y en ese sentido quería mostrarles esta diapositiva que es también otro ejemplo que lo tiene Fundación Corona. Y Fundación Corona trabaja todo el tema de empleabilidad y cómo cómo comienzan a fortalecer competencias para las personas que están dentro de Fundación Corona, para la generación de empleo, ¿cierto? Pero además de eso, cómo generan ingresos por hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, cómo se generan, cómo establecen alianzas con la empresa privada. Yo formo a este grupo de empleados, tienen las competencias que ustedes requieren, pero ustedes hacen un aporte a la fundación, ¿no? Yo hago algo que ustedes no pueden hacer y es conseguir a las personas para que también tengan el tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, una empresa dice, yo soy responsable socialmente si vinculo a personas vulnerables de estrato tal o de tal lugar o de tal condición, ¿no? Afro, cierto, indígenas, ¿no? Yo quiero este grupo poblacional. Ahora, ¿cómo entreno ese grupo poblacional? La empresa privada no sabe hacer eso lo sabemos hacer nosotros, ¿cierto? Como organizaciones, tenemos la población, sabemos cómo llegar, sabemos cómo formar, tenemos el lenguaje, entendemos la cultura, lo hacemos nosotros. Y nosotros hacemos ese ejercicio de entregarle este grupo formado, capacitado, entrenado en las competencias que requiere a usted, señora empresa, y usted, señora empresa, nos ayuda a sostener la fundación económicamente, no solamente en el trueque, en el intercambio de conocimiento, sino económicamente. Y ese es un ejercicio también de sostenibilidad al que deberíamos apuntarle, pero eso implica que nosotros tengamos una visión de mercadeo, podamos entender qué necesitan las empresas y qué tenemos nosotros. En alguna ocasión hablábamos en la ANDI, con los expertos de la ANDI, y decían, es que lo que sucede es que arrancamos una iniciativa, pero no tenemos el mercado donde vender esos productos o esos servicios. Arranquemos primero por entender cómo funciona el mercado, qué necesita el mercado y hagamos las iniciativas sociales en relación a ese mercado, ¿no? Y ahí vamos generando temas importantes de sostenibilidad. Y esa es una invitación que yo le hago a todos los que están acá, porque cada uno de nosotros puede apoyar el tema de la sostenibilidad desde su consumo, desde lo que hacen, pero las organizaciones que están acá también tienen digamos que una responsabilidad, pero también tenemos que mirar hacia el futuro, hacia lo que viene. ¿Cómo nos sostenemos? No podemos estar sobre las agendas de las organizaciones más grandes que nos financian, sino sobre nuestra propia agenda. ¿Qué queremos hacer nosotros en la sociedad? ¿Qué queremos hacer como organizaciones? ¿Y cómo sostenemos esas iniciativas propias sin que tengamos que movernos en torno a lo que las otras organizaciones que financian quieren? Bueno, pues es una invitación que hago. Lo dejo ahí porque me parece muy importante hablarlo. Y la siguiente, me gustaría que me pasara la siguiente diapositiva, por favor. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a dejarles el link de asistencia para que por favor lo puedan diligenciar y pues recuerden que si diligencian el link, podemos hacer la verificación para hacer la entrega del certificado al final de la escuela de formación. Listo, Mabe, puedes Gracias. continuar. Gracias. Esta es otra herramienta sostenible, la economía circular, pues que de esta ya hemos estado hablando, ya estuvo hablando el taller de Laura cuando estuvo hablando del taller, ¿cierto? Del parche. Y esta es una de las cosas más interesantes que podemos ir haciendo, ¿no? Yo puse aquí justamente el ejemplo de usted de la ropa reusada de la transformación de de jeans en otro tipo de prendas, que eso es economía circular, pero podemos hacer con esto muchas otras cosas y podemos generarles un valor de un ingreso, ¿no? Un valor comercial a eso que hacemos. Aquí la pregunta es, en el caso de ustedes, por ejemplo, me gustaría que me compartieran, en el caso del parche costurero, si el parche costurero genera ingresos o en qué proceso está el parche costurero.
ya tenemos claro que hacemos la transformación de la prenda, pero ¿tenemos mercado para esa prenda? ¿O no hemos llegado a ese nivel? Sí, el parche costurero se ha venido formando, digamos, en todo el tema de economía también y de modelo de negocio, pues también para que sea sostenible en el tiempo. Entonces ya las compañeras del parche costurero se han formado, han tenido varias capacitaciones. Actualmente con Sparkassen se está terminando el modelo de negocio que no va a ser como inventado, sino pues ha sido el proceso que las mismas mujeres han tenido de la experiencia de la fundación del parche costurero. Entonces ya teniendo este modelo de negocio, la intención es ya poder lanzar al mercado una colección que no les podemos contar por acá porque es una sorpresa que vamos a Ajá. tener para junio, pero ya hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes ferias en donde pues nos hemos visibilizado como Parche Costurero, como Fundación Procrear, y pues ha sido posible que también ya se empiece con todo el tema de las ventas y pues también reforzando todo el tema de marketing y pues lo que se está moviendo hoy en día en las redes sociales, pues para reforzar esas ventas y que el Parche Costurero sea un proyecto sostenible en el tiempo. Así es, muy bien. Esa iniciativa se vuelva una empresa, ¿cierto? Se vuelva, digamos, tenga un concepto empresarial. Esa es la idea. Me parecía importante que lo escucharan para quienes no lo conocen, porque sí la iniciativa tiene que llegar a eso, y el problema más grave, digamos, ahí está en el mercadeo. Entonces, ¿cómo nosotros somos más juiciosos en ese tema? Otra cosa, por ejemplo, en el tema de otra herramienta sostenible, tiene que ver, por ejemplo, con el proceso coeficiente. Acá muchos de estos temas son los que han hablado y han compartido las personas que están acá. Por ejemplo, el tema del agua, que estaba hablando una de las personas que compartió con nosotros, el manejo de la energía, el manejo de los residuos, de los residuos, pero sí es muy importante que hagamos también un ejercicio muy desde la organización para mirar qué políticas tenemos respecto a estos temas, ¿cierto? Sí podemos incorporar en algunos procesos o algunos proyectos que hagamos, que escribamos los temas de los paneles solares, cómo podemos hablar de temas de huertas, ¿cierto? Caseras, cómo podemos hablar de el manejo de los residuos dentro de la organización, cómo nosotros movilizamos los residuos de papel, por ejemplo, que se producen en la fundación para otras cosas que hacen en otro proceso complementario. Espérame que por allí hay un micrófono prendido. Espérame, lo silenciamos para que puedas continuar. Listo, ya. Tienes el micrófono apagado, Mabel. Ah, perdón, ya. Estas ideas que les estamos mostrando es básicamente para que podamos ver cómo podemos incorporar dentro de nuestras acciones sostenibles. Pero además de esto, ¿cómo podemos ver una fuente de ingreso en estas acciones? ¿Cómo podemos irnos craneando proyectos y cosas que tengan que ver con este tipo de temas sostenibles y la generación de ingresos? La siguiente, por favor. Les vamos a dar 5 minuticos porque me parece muy interesante que hagamos esto. Esta es una calculadora de CO2, ¿no? No van a tardar sino 5 minutos diligenciando. Van a tener preguntas que ustedes van a decir, ay, pero ¿cómo me preguntan eso? Pero pues no importa, la vamos a llenar y vamos a decir que no. Hay preguntas porque como esta calculadora de CO2 es para pues público en general, pues tiene preguntas como, por ejemplo, si tienes calefacción. No, pues en Bogotá no tenemos calefacción. O si tienes, o si haces viajes intercontinentales, o si tienes un carro o dos, ¿no? No importa. Vamos a llenarla, porque hay preguntas que sí están más cercanas a nuestra realidad. Por ejemplo, ¿cuántos días a la semana consumes carne? ¿No? Eso está más cercano a mi realidad. ¿Cuántas veces tomas bus? ¿Andas en bicicleta? ¿Andas en moto? ¿Alquilas un carro? ¿Vas en taxi? ¿Vas en transporte público? Entonces, son preguntas que nos pueden ayudar. No nos vamos a tardar nada, nos vamos a tomar 5 minuticos
para que ustedes puedan coger un cafecito, llenar con el link que le está enviando en el chat Jenny, y luego vamos a conversar porque no podemos hablar de sostenibilidad si nosotros no entendemos qué es sostenibilidad. Y ustedes se van a dar cuenta dentro de las preguntas que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para llegar a un nivel, digamos, de conciencia sostenible en nuestras casas y en nuestra vida. Entonces, ¿todos ya tienen el link? Confírmeme si alguno Sí, tiene alguna dificultad para abrir el link. ya compartimos por aquí el enlace y pues sabemos que hay personas que no, por sus dispositivos no lo pueden abrir, pero pues la intención es que la mayoría de las personas que tengan la posibilidad puedan acceder para poder hacer el ejercicio. Nos tardemos esos 5 minuticos, pero no nos vayamos a desconectar para continuar con este ejercicio que está bien interesante. Entonces, vamos a dar, ¿qué hora es? Jenicita, ¿qué horas tienes ahí? Son 9:27. Entonces, ¿les parece bien si nos encontramos 10:32, 10:33? 9:33. 9:33, perdón, les di una hora. 9:33. Listo. Nos encontramos a las 9:33 acá mismo con su cafecito y todo su calculadora desarrollada. Les van a dar 3 momentos, 3 partes: vivienda, todo el tema de viaje y todo el tema de consumo. Al final, les van a hacer a ustedes una pregunta. Les van a hacer una pregunta y les van a decir, ¿qué tipo, digamos, de persona eres? ¿No? ¿Qué tan alineado estás al tema ambiental? Antes de contestar esa pregunta, la vamos a parar ahí. O sea, todo lo que viene hasta el consumo. Y les voy a hacer una recomendación. Abajo no le den finalizar, no le den continuar, sino que ustedes van contestando y él mismo les pasa a la siguiente sin que ustedes digan continuar. Les pasa a la siguiente pregunta, porque si no las va adelantando. Pican en la respuesta y él la lleva a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Solamente les dice continuar, usted le dicen continuar cuando pasa de vivienda a viaje o de viaje a consumo, que son las 3 categorías que les están preguntando. De lo contrario, simplemente pican y ya vamos a conversar de eso. Bueno, entonces vamos hasta las y 33, que les rinda. Nos confirman si alguno tiene problema en el acceso al link. Hola, Omaira. Soy Marta aquí desde Los Ángeles. Qué gusto saludarte. Aquí bregando, tratando de abrir. Pero ante todo aprovecho para darles un abrazo, un saludo súper especial. Oye, es muy interesante lo que estás diciendo. Y aquí mirando a ver si puedo, pero no he ¿No podido. has Pero podido? estoy muy atenta. ¿Te enviamos nuevamente el link? Bueno, igual la intención es que si tienen alguna dificultad, o sea, no es obligatorio el ejercicio. Las personas que puedan hacerlo, o sea, está bien sin problema las personas que puedan tener el acceso. Igual aquí está compartido en el chat. Ok. Bueno, aquí ya dice. Calculadora. Te dice Ya lo calculadora. pude abrir, sí. Listo. Gracias. Colocas el país en el que te encuentras, tu nombre y arrancas. 5 minuticos. Bueno, estoy acá, espérate. Aquí dice, ¿a dónde coloco mi nombre? Espérate. Ok. Español, español. Estados Unidos. En Los Ángeles. A ver. Bueno, aquí donde dice Estados Unidos no dice Los Ángeles, pero ya saben que estoy aquí en Los Ángeles. Ok. Las personas que no puedan hacer el ejercicio, los invitamos a que se tomen un cafecito
y nos esperen. No nos demoramos mucho para que no se salgan del Zoom y podamos terminar, porque acá vamos a ver unos temas de consumo que son importantes que los podamos ver y podamos traer a conciencia lo que hacemos para hablar de la sostenibilidad, ya no desde las organizaciones, sino de manera personal. Entonces, por favor, no se salgan. Los invitamos a que se mantengan en el Zoom, así no puedan hacer el ejercicio. Bueno. ¿Cómo vamos? Hay preguntas muy generales, ¿no? Pero hay preguntas sobre todo en el tema de consumo, que son las que más se relacionan con nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Quién terminó? Listo, Mabe, ya son las 9:35, creo que ya podemos retomar. Hablar. Listo. Ok, ¿quién terminó el ejercicio? ¿Lo terminamos? A mí Juliet está levantando la mano. Juliet. Juliet, ¿lo terminó? Sí, ya, lo terminé. Ok. Ok. Juliet, si me pudieras abrir el micrófono y me pudieras contar, hay 4 elementos que te dicen ahí si eres un defensor del medio ambiente, ¿qué te sale en las 4 imágenes que están ahí? ¿Los puedes leer? Fue que a mí me sacó. Dice, esto significa que eres un consumidor climático, pero hay algunas cosas que estás haciendo bien. ¿Quieres que te las enseñes o deberíamos saltar directamente a lo que puedes mejorar? Ok, entonces tú
Apareciste como consumidora climática. Sí. Ven, vamos a ver 4 categorías, ¿cierto? Las personas que son consumidoras climáticas, las personas, digamos, que están a favor, digamos, tienen acciones para remediar, y las personas que son realmente, que están hablando de sostenibilidad en todos sus conceptos, y una que está como intermedia, ¿verdad? Quiero que me leas lo que te dice a ti. ¿Qué te salió en Lo tu... que puedo mejorar o lo que estoy haciendo bien? Lo que yo creo que lo que puedes mejorar. Bueno, dice, de acuerdo, Juliet, apuesto que ahora tú estás preguntando qué puedes hacer para reducir tu huella. Tu huella de carbono es 7 toneladas de CO2 al año, compuesta por, en hogar, 1 tonelada, viajar 1,6 toneladas, consumo 4,6 toneladas. Entonces, Ok. dice, muéstrame cómo reducir tu huella. Dice, cámbiate a un contrato de electricidad respetuoso con el medio ambiente para reducir el impacto climático del uso de electricidad en un 90%. Em, Tu huella de carbono es 7,2 toneladas, tu esfuerzo climático son 0,5 toneladas. Ok. Evita los vuelos nacionales, dice. Ajá, ¿qué más? Pide siempre un coche respetuoso con el medio ambiente cuando alquiles. Por ejemplo, cuando alquilamos InDrive, Uber, Ujú, debería ser híbrido, por lo menos. ujú. Pide siempre un coche respetuoso con el medio ambiente cuando reserves tu taxi. ¿Funcionaría en tu caso usar la bicicleta o caminar más? Bueno, por lo menos ya me pasé a una scooter eléctrica. No prometo Ujú. usar bicicleta, pero estoy mejorando. Ok. ¿Comes menos carne de ternera y cornero? Sí. Debo bajar mi consumo de carne. Antes consumía menos carnes rojas y ha aumentado últimamente mi consumo de carnes rojas. O- Come más comida vegetariana Ok, muy y bien. prioriza productos locales. Ok, muchas gracias, Juliet. ¿A alguien le salió otra que no sea consumo climático? ¿A alguien le salió que era amigo del medio ambiente? A mí, ¿A ti? Muy bien, Jenny, Jenny, te estás acercando. O sea que tu consumo es menos de siete. sí dice que es 4,9. Oh, súper. Bueno, muy bien, cuéntanos. Entonces ya te digo. Pues ¿Qué decía te lo mismo, que tengo que coger taxi que sea respetuoso con el medio ambiente. Y ya te digo qué más me dice. Me dice que se reduce mucho más mi huella si me desplazo pues en caminando o en bicicleta. Y ya te digo qué más. Dice, que tengo que comer menos carne y pues eso reduce. Pero Puedo entonces comer. contigo quiero que tú leas lo que hiciste bien. Ah, ok. Entonces, ¿Qué hiciste bien? espera, es que yo ya las vi, pero entonces espera a ver si me puede retroceder. Las vi, pero no las leí. Listo. En buena hora tienes una fuente de calefacción respetuosa con el medio ambiente para tu hogar. En comparación con los inmuebles, en términos de tu huella de carbono en la calefacción. Y dice, el hecho de que pienses en el consumo de energía tiene un impacto positivo, tanto para tu billetera como para el medio ambiente. Los hogares que intentan de manera dedicada a reducir su consumo en hábitos diarios, como apagar las luces o poner en marcha las lavavajillas y la lavadora en una configuración de ahorro de energía. La otra mitad radica en elegir tanto bombillas, focos como electrodomésticos de productos electrónicos de bajo consumo para tu hogar. Y ya te digo qué más dice, vives en tu país que estás firmando un acuerdo en el país. Se trata de un acuerdo global con el cual los países que participan se comprometen a reducir las emisiones de gases en efecto invernadero y abordar el tema del cambio climático. Para ti personalmente, esto significa que las emisiones de los servicios y productos que utilizas dentro de tu país se irán reduciendo continuamente a lo largo de los próximos años. Y dice,
No tomes vuelos nacionales ni distancias cortas. Cada viaje de ida y vuelta con un vuelo doméstico agrega aproximadamente 300 kilogramos de CO2 y a tu huella de carbono. Al elegir tomar el tren, autobús, ferry o coche con más de un pasajero, puede reducir entre 50 al 99%. Y si no tomes vuelos de larga distancia, lo que hace es una gran diferencia. Dice que cada vuelo de ida y vuelta de más de 8 horas agrega 2 toneladas de CO2 a la huella de carbono. Y puedes elegir tus pasajes, tus vacaciones en tu propio continente, en lugar de cruzar el mundo, es un lado a otro, es la intervención poderosa de reducir la huella de carbono. En el Y no consumo, tiene ¿qué te por qué- dicen? En Mm, el consumo, ¿qué te dicen? ¿Tú debes ser mm, vegetariana? ¿Eres vegetariana? no, pues sí como harta verdura, pero no. ¿Qué dice en el consumo? Desperdicio de alimentos. Ah, pues dice lo desperdicio de alimentos. Bueno, hay una cosa que es muy importante para que te haya bajado tanto a ti y quisiera como compartirlo con ustedes. Si ustedes se dieron cuenta, el valor más alto de, digamos, de nuestro aporte al cambio climático tiene que ver con el consumo. Planteaban, ustedes se dieron cuenta de las preguntas que hacían. Por ejemplo, ¿compras ropa de segunda? ¿Compras nuevo o compras de segunda? ¿Regalas, vendes o truequeas la ropa o lo que tienes de segunda? ¿Qué tipo de transporte tienes? ¿Qué comes? ¿Qué haces con los desperdicios? Si se dieron cuenta, en el caso de Juliet, el 4.6, que es una consumidora climática, ¿cierto? Ella estaba en 7. El máximo que nos dicen a nosotros que deberíamos, que ese es el promedio mundial, 7. O sea que Juliet está dentro del promedio. Y tú, Jenny, estás, digamos, por debajo del promedio. Pero tiene que ver sobre todo en el tema del consumo. Así que cuando hablamos de sostenibilidad y de cosas como estas, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la pregunta, por ejemplo, de la mascota, que si ustedes compraban alimentos que fueran sin aceite de palma para sus mascotas, ¿cómo está el consumo del aceite de palma en su casa? ¿No? Ustedes, ¿qué tipo de aceite consumen? ¿Qué hacen con esos residuos de aceite en su casa? Por ejemplo, tienen canecas de orgánico, de material orgánico. ¿Qué hacen con ese material orgánico? ¿No? Hay iniciativas, por ejemplo, que les cuento, hay una iniciativa que se llama Más compost, menos basura. No sé si ustedes la han escuchado. Pasan a sus casas, recogen su material orgánico y al mes le traen o tierra abonada o le traen lechuga o espinaca de ese material orgánico que ustedes entregaron. Entonces, creo que el ejercicio de la calculadora es para que ustedes se den cuenta y nos ayude a entender en qué estamos fallando. Porque yo puedo decir, yo realmente soy amiga del medio ambiente. Sí, yo me considero que aporto a la sostenibilidad ambiental porque reciclo, pero resulta que todo lo demás lo hago mal, ¿cierto? ¿Cómo lo hago mal? Por ejemplo, si ustedes tienen la opción en algún momento de tener un scooter, como decía Juliet, está bien. De andar en bicicleta, está bien. Acá no tenemos, por ejemplo, la opción de pedir un Didi eléctrico. No, yo no lo he visto. Yo no sé si ustedes lo han visto en alguna aplicación, pero creo que ninguna, ni Didi, ni Cabify, ni Uber. Cuando tú pides, puedes tener la opción eléctrica. Sí la deberíamos tener, por ejemplo, ¿no? Pero tomar decisiones, cada decisión de todos los días tuyo, cada decisión hace la diferencia. Consumir menos carne, consumir más comida vegana. Si puedes, por ejemplo, tener una huerta casera, eso también ayuda. Si puedes consumir productos locales. Yo voy al supermercado y yo, por ejemplo, no compro papas si no veo que dicen producto colombiano. Yo en particular trato de consumir lo local. Consumirlo de temporada. Si ustedes tienen ferias campesinas, por ejemplo, al lado de sus casas, al lado de sus conjuntos o en sus barrios, que consuman ahí, que compren en la plaza de mercado. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan a nosotros a ver
los temas de sostenibilidad. ¿A Adriana qué le salió? Adriana, ¿qué te salió? ¿Que no veo? Hola, Adriana Valencia, sí señora. ¿qué compartiste, Adriana? Lo que me salió que fue, tengo un puntaje muy alto en el consumo y creo que En tiene el relación con lo que decías del tema de los animales, pues tengo 2 animales, entonces pues no sabía el método que nos acabas de dar Ujú. con el tema Por ejemplo, ahí de su dice, ¿no? alimento. Hay que mirar, sí, por ejemplo, los alimentos, ¿qué alimento le das a a tus animalitos, ¿no? Eso es importante. En todo lo que hagamos, toda decisión que tomemos afecta. Y si ustedes se dan cuenta, vuelvo y ratifico que lo más alto que tenemos nosotros es el tema de consumo. ¿Cómo te fue, Juan Carlos? ¿Pudiste hacerlo? ¿Pudiste hacer la calculadora? Creo que no me escucho. ¿Quién más quiere compartir cómo le fue antes de hacer una reflexión, una última reflexión? Creo que Natalia compartió. Natalia Ortega. Sí, a mí me salió que generó 8.6 toneladas. ¡Wow! Estás arriba del promedio. Sí, la verdad creo que sí estoy como... ¿Qué crees, Natalia, que haces para que estés arriba del promedio? Pues lo que me parece es que pues de pronto es porque viajo mucho, tomo muchos aviones Ajá. eh, y en cuanto a la comida, no, la parte de las carnes y eso no me salió muy bien. Ok. Eres una carnívora. Ok. Exactamente, sí. Entonces tienes que bajar el nivel de consumo de las carnes. Pero también otras cosas, por ejemplo, la ropa usada, o bueno, si no te gusta usar ropa, no te gusta comprar ropa usada, por lo menos que hagas trueque con lo que tienes. Hay muchas iniciativas de esas. Por ejemplo, para ustedes que están acá y ahora que estamos hablando en la iniciativa del tema del cuidado menstrual y de la pobreza menstrual, que es uno de los temas que trabajamos en la fundación, ¿cierto? La pobreza menstrual. Una de las cosas que podríamos hacer todas las mujeres que estamos acá es conocer otras alternativas como la copa menstrual, como por ejemplo las toallas higiénicas ecológicas, ¿no? Pasar de acciones que tenemos muy cotidianas a cosas que nos sirvan más. Sara, ¿qué dices? Sara López levantó la mano. Sí, buenos días. ¿Cómo te fue, Pues Sara? me salió que tenía 5.3 toneladas, pero nunca supe bien cómo a cuál de todos los niveles pues estaba. Me salieron consejos como de reducir el consumo de carnes, eh, comprar más como de segunda. Salió pues que estaba haciendo bien al no viajar tanto en vuelos, al no usar tanto el carro privado, sino más el transporte público Ajá. a caminar. También me salió que estaba haciendo bien como lo de los residuos orgánicos, como los desechos del alimento y esto. Ajá. Reciclar, pues acá en mi casa se recicla bastante. Y pues también pues que evito usar el plástico de un solo uso. Por ejemplo, cuando me dan pitillos, yo los dejo a un lado o los devuelvo. Cuando Ajá. voy a llevar cosas pues de alimentos, prefiero llevar como mis propias cocas o en fin. Bolsas. O intento de pronto usar como cosas más, no tanto de plástico, sino como de papel o cosas así por el estilo. Entonces, sí, pero Muy nunca bien. supe a qué nivel estaba. Eres una amiga del medio ambiente. Bien, muy bien. Vamos avanzando. Entonces, si ven, si escuchan en todas Ah, estas pequeñas tenemos acciones. otra intervención de Dale, Paula y yo creo que ya con dale, Paula Paula. cerramos para que tú puedas hacer el cierre. El cierre, sí, Paula. Paula. Hola, hola, buenos días. ¿Me Hola, ¿cómo te escuchan ahí? fue, Paula? Sí, te Bien, escuchamos pues bien. yo siento que me fue muy bien. Me salió 0.9 en vivienda, 0.6 en viajar, 2.8 en consumo y en total 4.3 toneladas de CO2 al año. Bien, muy bien. Eres muy juiciosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces para Pues ser tan juiciosa para que nos enseñes a todos? en casa, en casa nosotros reutilizamos mucho el agua de los lavados.
Entonces, con esa, digamos que limpiamos, hacemos el aseo del baño, como de la parte de las escaleras, porque pues siempre como que nos dividimos el aseo de las escaleras y con esa agua pues hacemos como esa limpieza. El consumo de la carne no es tan excesiva, es muy limitada y pues como que siempre hay 1 o 2 días a la semana donde yo no consumo una proteína animal. La reemplazo por un huevo, por más, digamos, como más verduras. El tema de la ropa también es algo que he aprendido mucho en la fundación y es a circularla. Si bien me llega una Ujú. prenda nueva, he comprado ropa de segunda mano, así como que también he truequeado prendas digamos, no sé, una amiga ya no quiere esta prenda, y yo le digo, ay, no, mira, yo tengo esta, y pues como que hacemos ese cambio. Siempre reciclamos, tenemos una bolsa o una caja y allí pues guardamos todo lo que es envases, si son envases, les quitamos como la etiqueta, como que los reutilizamos y los guardamos bien. El aceite también es como el que, el que como que ya está viejito, el usado, ese lo llevamos a los centros comerciales, digamos a Cambosa, en el centro comercial Gran Plaza. Entonces ahí hay botes donde tú dejas pilas, cargadores, medicamentos, aceites. Entonces siempre cuando tenemos ese aceite que ya no da más, entonces lo guardamos en un envase y vamos y lo llevamos allá. Muy bien, Em, y ya, creo que eso es como las cosas que hacemos haces bien. acá en casa. Muy bien, Paula. Me alegra mucho que les haya ido bien. A mí me salió 1.7. Dayana, te fue súper bien, felicitaciones. Pero bueno, parte de la tarea acá es que podamos ver que las pequeñas acciones cuentan. Todo suma. Todo suma. Y si tenemos una organización en la que estamos encabezando, pues más responsabilidad tenemos en que las cosas que hagamos disminuyan, digamos, todo el consumo y disminuyan todo nuestro impacto, ¿no? Me puedes poner la última diapositiva que quiero compartir con ustedes, una ¿Me cosa, permites un Elena. momentico? ¿Me Dale, podría? Marta, claro que sí, mientras me ponen la diapositiva. Claro que sí. Súper importante todo, muy, muy importante, pero hay varios temas de pronto, si desean tenerlos en cuenta para que la fundación adquiera fondos. Por ejemplo, ahí cerquita de la fundación están todos los fabricantes de plásticos, la zona de las empresas grandes y con los fabricantes y colocaron un precio, ¿verdad? Algo que de ahí quede para la fundación o sencillamente se le compra a los fabricantes y se revende aumentándole X porcentaje, ¿verdad? Que si las empresas de palo quemado, ahí todos ellos hacen eso, pues ¿por qué no hay en la fundación? Esa podría ser una. La otra, por ejemplo, hablar para comprar árboles y hacer campañas. Hay mucha tierra allá en Bogotá, se puede hacer muchas cosas, sembrar los árboles y se cobra un precio, como especie de campañas y siembra de árboles. Lo otro también es el tema de en todos los hogares consumen plástico, hay plástico. El plástico sería muy bueno para procesar y todo. Lo que dices de la ropa de segunda, todo trapo y todo eso, las empresas consumen muchísimo trapo y eso consumen es por bultos. Entonces yo pienso que hay muchísimas cosas que se podrían hacer por la fundación. Yo tuve la oportunidad muchos años trabajar en la zona de Palo Quemado. A mí me conocen, conozco a mí me tocaba conseguir mucho fabricante, muchas personas que fueran los directos para consumir, para poder participar con los grandes importadores y todo eso, ¿cierto? En las empresas, porque las empresas ya saben quiénes son los importadores, entonces a mí me tocaba figurar como Ok. Bueno, son Ajá. muchos los productos, las cosas
Y especialmente eso que tú dices, pues también se puede tratar con vivienda autosostenible, porque ahí hay casas Total, muy el tema de los grandes. ladrillos, el tema de los ladrillos, Hablar con los agricultores, digamos, se les puede organizar un centro de acopio para que traigan todo aquí a Bogotá, pero no dejarle todo a lo último. Por eso nos llegan los productos tan costosos, porque no hay un centro de acopio en esas regiones. ¿Ah? Ajá. Pero si se pudiera hacer y todos los dividendos para la fundación aumentarían muchísimo y bueno, son cositas que toca ir tratando, ¿no? Toca ir tratando porque, pero son un trueque, no hay nada de tome, lleve, facture, tenga, ¿cierto? Entonces como procesos muy fáciles y muy productivos de gran beneficio. Ok, muchas gracias, Marta. Sí, Muchas señor. gracias. Creo que aquí hay fuentes de ingreso interesantes. O sea, creo que el recurso está. Lo que pasa es que hay que mirar qué podemos hacer, qué podemos aprovechar que no nos cueste tanto, porque a veces la inversión no es tanta. Lo que pasa es que nos falta la estrategia. Y con estas estrategias generar recursos que favorezcan la fundación, pero que también generen bienestar al medio ambiente. En la tiene cerrado el micrófono, Marta. Ah, perdón. Lo que se puede hacer es contactar personas que dominen el tema para que le aporten esas ideas a la fundación en los diferentes temas y de pronto aliarse con más fundaciones que ya lo hayan hecho y entonces adquirir el conocimiento para que sea rápido y todos sean beneficiados. Pero sí, mucho por hacer en ese campo. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. En la anterior diapositiva, si me la pudieras ver antes de la de acción con daño, Milena. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son elementos que podríamos tener en cuenta, ¿no? Agricultura ecológica, digamos que conservación de la biodiversidad, economía circular, la huella ecológica, más cosas naturales y caseras que comprar afuera, ¿no? Reciclaje, ¿no? Todos estos elementos que ustedes ven en esta diapositiva son elementos que podemos aportar. Y podemos ir pensando en cosas también, por ejemplo, yo creo que también es muy importante que vayamos hacia el tema de la innovación. Por ejemplo, en el caso de las toallas higiénicas ecológicas que estamos haciendo nosotros, yo en algún momento dije, y quisiera hacerlo, y en eso muy seguramente quiero aliarme con una universidad, y es hacer, por ejemplo, tela en fibra de plátano, que es absorbente, que es 100% ecológica. Entonces, ir avanzando en lo que vayamos haciendo para que todo lo que hagamos realmente sea 100% sostenible, ¿no? Me pasas ahora sí la de acción con daño y quisiera hacer la última reflexión en torno al tema de la sostenibilidad y tiene que ver con las acciones que hacemos en en las organizaciones. Entonces, por ejemplo, lo de las toallas higiénicas. Entregamos, entregamos de parte de una agencia de cooperación un recurso para mujeres con pobreza menstrual. Y en vez de copas menstruales, entregamos toallas higiénicas. Esa es una acción con daño. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, estamos supliendo una acción para una necesidad para las mujeres, pero estamos afectando el medio ambiente enormemente. Ustedes saben, eso, el impacto que tienen las toallas higiénicas es enorme. De 10.000 a 13.000 unidades usamos las mujeres y eso demora un jurgo en biodegradarse, ¿no? Entrega de alimentos para niños y niñas en envases desechables. Por ejemplo, esa es una acción con daño. Yo puedo entregar el alimento a las mujeres, a los niños, pero resulta que como lo estoy entregando en la calle, entonces se lo di en icopor. Eso es una acción con daño. Entonces, dentro de nuestras acciones debemos ver que no hagamos ese tipo de cosas. Entregar ropa a habitantes de calle en volúmenes importantes que ellos después van y botan en una esquina o la revenden para el consumo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que deberíamos pensar en la totalidad. Como mi acción, que es un poco como el ciclo de vida del producto, ¿no? Como toda la acción que yo tengo tiene el final que necesito que tenga, pero que además no genere daño en ninguna de las esferas, ¿no? Ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo ambiental. Bueno,
Esa era como la última diapositiva. Quisiera escuchar dos personas que puedan contarme cómo les pareció y qué se llevan y qué tarea les queda para su fundación, para su organización o para ustedes mismos. Unas dos o tres personas que nos quisieran compartir. Jenicita, si quieres quitar la presentación y Milena, perdón, para poder verlos y que alguno nos pueda comentar. Lorena, ¿tienes la mano levantada? Te damos la palabra. Muchas gracias, buenos días para todas y para todos. Bueno, primero que todo, pues me parece una excelente intervención. Siento que me llevo el proceso de concientización de las pequeñas cosas que puedo hacer por cuidar mi medio ambiente desde acá, desde mi casa, desde mi trabajo, a lo largo de mi familia. Entonces, es un gran mensaje de reflexión y también de concientización con el cuidado que debemos tener, no solamente ahora que estamos atravesando todos esos problemas de razonamiento del agua, sino que antes de ir cuidando las cosas. Entonces, muchísimas gracias y me pareció súper interesante. Bien, Lorena, muchas gracias. Juan Y por Carlos, acá está Juan. No, así muy rápido, decirles que muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias también a Mabel. Creo que queda un tema abierto, importante para las organizaciones sociales que nos acompañan de las localidades y de otras ciudades y algunos de otros países. Queda un tema importante para hacer sinergias y para avanzar de una mirada diferente de las organizaciones sociales. Muchísimas gracias. muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos mensajes en el chat. Dice Omaira, gracias, valioso taller. Dayana dice, excelente, excelente, sostenible en el tiempo y que genere impacto. Gracias, grandes reflexiones y retos personales colectivos frente a la sostenibilidad en todos los ámbitos. Muchas gracias, un tema muy importante que se debe tener continuidad. Muy bien. Estas son como los mensajes que tenemos, Mabel. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que puedan llevarse una idea de sostenibilidad de lo que debemos hacer de manera individual, de manera colectiva. Y creo que el rubro, por así hablarlo, de la sostenibilidad es un rubro que nos puede generar ingresos a las organizaciones y que nos invita a pensarnos de otra manera. Así que muchas bendiciones, muchas gracias por el espacio y espero que puedan compartir la calculadora, compartan ese link y que todos seamos reflexivos frente a nuestro consumo. Esa calculadora nos ayuda mucho a pensarnos qué estamos haciendo y es un ejercicio muy fácil de hacer. Entonces, muchas gracias y que tengan un muy feliz día. Gracias, Jenny, gracias, Juan Carlos, gracias a Procrear por el espacio y espero poder seguirles acompañando. Muchas gracias, Mabel. Les invito a prender la cámara para poder tomar la captura del taller de hoy. Y pues agradecerle a Mabel por ese intercambio de conocimientos y saberes desde la sostenibilidad, que es algo a que más que como organizaciones, como personas debemos apostarle y más en toda esta situación de cambio climático también que estamos viviendo. Hay por ahí un micrófono prendido. Bueno, ya por acá encendimos las cámaras y recordarles que nos vemos el 11 de mayo en nuestro siguiente encuentro. El siguiente será formulación de proyectos y vamos a cerrar con un foro de expertos en todos los temas pues, que hemos venido trabajando. Entonces ya nos quedan 2 encuentros para este espacio de formación y pues de nuevo agradecer pues a las personas que hicieron posible este espacio, a Mabel, pues GIZ, la Unión Europea, que es uno de nuestros principales financiadores, también a las universidades, a los profesores y las profesoras que hacen parte pues, de este proceso, a Corporación Viviendo. El 11 de mayo y que tengan un lindo resto de fin de semana. Un abrazo, que estén muy bien. Buen día, gracias.